Hacía calor. Sentí las gotas de sudor escurriendo por mi frente. Había un olor concentrado a humanidad, humo de cigarro y marihuana. Poco a poco el público fue quedándose callado. Los gritos y los llamados para que siguiéramos tocando fueron espaciándose y todo quedó en silencio. Empezó a escucharse el repiquetear insistente de la lluvia sobre el techo de lámina de aquella bodega abandonada que habíamos improvisado como sala de conciertos. La expectativa era un pulso que palpitaba en el aire. Entonces se escuchó la voz de Laura como un murmullo de agua que brota trabajosamente entre las piedras, primero como una cosa breve y frágil, y luego como un torrente que crece y se acaudala hasta desbordarse. El sonido fue subiendo de volumen hasta que lo fue inundando todo. La voz de Laura era una presencia líquida que llenaba el espacio y se vertía en el interior de los cuerpos a través de los oídos. De pronto fue como si todo se desvaneciera, como si los muros se hubieran derrumbado y el techo se lo hubiera llevado el viento de una terrible tempestad. Y aunque Laura era mi hermana, en momentos como ese su voz me resultaba irreconocible. Cerré los ojos y empecé a improvisar con la guitarra, siguiendo el sonido de su voz como un ciego a través de un paisaje extraterrestre. Una luz iluminó a Laura a medida que avanzaba hacia el centro del escenario, envuelta por una cortina que ondeaba a su alrededor. Algunos la observaban fijamente como si quisieran capturarla por el solo efecto de mirar. Otros mantenían los ojos cerrados, las bocas entreabiertas en éxtasis religioso. La voz de Laura no solo se escuchaba, sino que se podía respirar. Se palpaba con las manos. Era posible verla trazar ondas luminosas en el aire. Era como el eco de una cascada submarina, el rumor de agua labrando una fosa en el fondo del océano, un lamento enloquecido de sirena. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña el escritor Tabaré Azcona. Tabaré, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí en Gandhi con ustedes. Gracias a ti por venir a conversar sobre Las Ofrendas Azules, una colección de cuentos bastante interesante, diría yo, publicada por Dharma Books. Estoy muy intrigado en que nos cuentes ¿cuáles fueron los detonantes? ¿Cómo empezó la creación de este libro? Que pasa por tan distintos momentos, épocas, tipos de personajes. Cuéntame un poquito sobre el origen del libro. Sí, bueno, este es un libro que trabajé, digamos, durante unos 5 años, yo creo. A lo largo de ese tiempo escribí los diferentes cuentos que componen el volumen. Y yo creo que de inicio no había como un plan maestro que yo quería seguir, sino que yo tenía esta inquietud que tuve siempre desde niño, pero de escribir pero más en serio, ¿no? Yo siempre me gustó inventar historias y tal, pero ya más grandecito dije, bueno, quiero hacer esto de verdad, de a de veras. Y fue así que, digamos, fui retomando, como dices tú, algunos periodos históricos que me interesaban, tanto en México como fuera de México, algunos temas como lo sobrenatural, lo fantasmal, que también siempre me han interesado. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué mezcla puedo hacer con estos elementos que me apasionan? Y así fue surgiendo cada cuento, pero un poco de manera individual. Y al final, que tenía unos cuantos, yo dije, bueno, ¿será que estos cuentos conversan bien entre ellos o no? No sé si son cosas muy dispares, pero los fui trabajando, conversando con editores, amigos, etcétera, y así quedó finalmente el libro. Oye, pues qué fortuna. Cuéntame un poco, porque da la impresión que cada cuento te requirió ciertas destrezas. Veo, por ejemplo, el que se desarrolla sobre Ciudad Pemex, ¿no? O el Caifán, que son cuentos de otras épocas, que incluso tal vez no habías nacido, sí, o estabas muy chico. ¿Pasaste por una investigación histórica? ¿Cómo sí, es tu proceso de documentación? Sí. ¿Cómo le haces para insertarte en ese momento histórico? Sí, bueno, es una buena pregunta porque justamente yo soy historiador de formación. En la carrera yo estudié historia. Y realmente mi interés por la historia fue un poco lo mismo, por las historias con minúscula, vamos a decir, como estos personajes que vivían en momentos súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, la conquista, la Segunda Guerra Mundial, el periodo histórico que sea, ¿no? Pero algunos siempre me llamaban más la atención. Y fue un poco de ahí que surgieron estas inquietudes y, como bien dices, varios de los cuentos, si no es que la mayoría, tienen un componente de investigación más o menos importante. Sí me sorprendió mucho. Y también, ahora que mencionaste lo fantasmal,
Detecto una suerte de impronta, de huella rulfiana, si se permite el término en tus cuentos. No se diga en Quetzalan, pero en otros más, que juegas con estos personajes entre lo vivo, lo muerto, sí. Las apariciones. Cuéntame de este tono en tus cuentos. Bueno, esto de lo fantasmal es algo que me ha interesado mucho desde niño. Yo de niño sentía que veía fantasmas en la noche, estaba súper aterrado, me despertaba cada noche pensando que me asustaban. Y digo ahora pensando, pero en el momento cuando yo era niño no pensaba, sino que realmente sentía eso, ¿no? Y tuve ahí terapia, hacían limpias en mi casa y todo. Y bueno, eso yo creo que es algo que me marcó desde niño y que ahora como adulto lo proceso quizá de una manera diferente, pero que sigue siendo una cosa que está como en mi sensibilidad estética y que me interesa explorar en mi narrativa. Y además insertarla en distintos contextos, ¿no? Porque creo que esto de lo fantasmal, sí. Más allá del miedo que nos pueda causar, etcétera, es una señal también de algo que está ahí, que no está resuelto. Puede ser históricamente, personalmente, y que regresa para asediarnos, para seguir poniéndonos preguntas de un pasado que no se ha resuelto todavía en nuestro presente, ¿no? Sí. A nivel técnico, a nivel escritura, ¿qué reto supone querer escribir esto? Porque está muy bien logrado en tus cuentos, pero siento que la línea es muy delgada, sí. ¿No? Entre hacer verosímil la historia, la anécdota, sí, o que se te caiga un poquito y pierdas quizá la atención del lector. ¿Cómo lo logras a nivel técnico? Sí, eso es un reto sin duda porque, digo, no que esté mal, pero si te pasas un poquito de la raya ya estás haciendo como literatura de género muy marcado, ¿no? Puede ser que estés haciendo gore o horror tal cual, ¿no? Cosa que a mí no me molesta, pero no era mi apuesta inicial, ¿no? Sino justamente moverte en este espacio como límite entre el realismo, entre lo fantástico, esa ambigüedad que puedes decir, bueno, esto ocurrió o no ocurrió, los fantasmas que se ven, los monstruos que hay, ¿son reales o son proyecciones? Porque no lo dices, ¿no?, explícitamente, sino lo vas desarrollando, y el lector tiene que ir sacando un poco sus conclusiones. Sí, eso es algo que me interesaba como lograr justamente, ¿no? Como que el lector al final dijera, bueno, estos fantasmas, estos monstruos que hay, ¿son reales, entre comillas, o son proyecciones de los personajes? ¿Hasta qué punto esto es verosímil, lo estamos viendo como las ensoñaciones de alguien, ¿no? Y que quedara indefinido es algo que yo quería explorar. La verdad, ese tipo de atmósferas las tienes súper logradas, te felicito. Gracias. En ese sentido, ¿con qué autores o autoras, cuentistas, te sientes cercano? Sí. ¿Sientes que dialogan tus cuentos? ¿Con qué autores? ¿Vivos, de otras épocas? Sí. Bueno, el compendio es largo. Y además ahí me gustaría hacer un comentario que el cuento se llama Las ofrendas azules, pero el libro también se llama Las ofrendas azules. Y hay algo que yo quería también explorar en cuanto a la ofrenda, ¿no? Sí. Como este tipo de tributo, homenaje que uno hace, ¿no? Y son tributos algunos de mis cuentos, o quizá todos de alguna manera, a escritores, escritoras que me han influenciado. Tú mencionaste a Rulfo, que por supuesto como latinoamericanos, mexicanos, es una referencia muy difícil de evadir y que a mí me encanta. En narrativa más contemporánea pues tenemos mujeres latinoamericanas que han explorado el género del terror y lo han refrescado, como Samantha Schweblin, como Liliana Colanzi, Mariana Enríquez, ¿no? Entonces digamos que, bueno, Cortázar, Borges, por supuesto clásicos del cuento en América Latina, pero también otros narradores que quizás no eran, digamos, escritores de terror o de ciencia ficción o del fantástico, pero que me han inspirado en sus maneras de escribir. Y hablo, por ejemplo, de cosas tan variadas como Sahagún, Crónica de Indias, ¿no? Porque hay un cuento que es en la colonia, que a mí me encanta leer como esas narraciones del siglo XVI, ¿no? Esos encuentros tan primeros entre civilizaciones distintas. Eso también informa de alguna manera mi escritura. Qué interesante. Y ahora que mencionaste la historia con mayúscula, te hago una pregunta, porque sí estoy recordando los momentos de mi lectura de cada cuento. Yo decía, este escritor sabe demasiado de la época
cómo se documentó, porque vi que tu edad, usted es bastante joven, Sí. No sabía que eras historiador, pero cómo dialoga en la escritura, en tu escritura, la historia y la literatura, es decir, Ujú. para que no se vuelva un texto árido. Ves Sí. que hay de pronto textos que vienen muy cargados de años, fechas, nombres Sí, sí, sí. o detalles excesivos que le estorban a un lector Sí, contemporáneo. sí, Y hay veces que carecen de. Entonces, Sí. ¿cómo logras ese punto medio para que dialogue la historia con mayúsculas Sí. y la literatura en tus cuentos? Bueno, ese es otro balance como parecido al que hablábamos hace rato entre lo fantástico, lo real, bueno, la historia y la literatura. Y es algo que consigo yo con la reescritura y la reedición y también compartiendo los textos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me pasaba en cuentos que son más históricos o más situados en un ambiente histórico, Sí. que me decían, este párrafo está muy explicativo, ¿no? Como que era 1854. Ah, sí, tienes razón. ¿Cómo integro eso en una narración? Ya lo ficcionas más. Sí, entonces simplemente dar algunas pautas, quizás en 1584 tal personaje, y algo mucho más narrativo, donde la historia avance más que simplemente un párrafo de contexto, ¿no? Pero sí es un reto lograr ese balance justamente. Ya lo creo, ¿eh? Y por último, pues entremos al cuento que da título al libro, Las ofrendas azules. Te decía antes de grabar, me parece un cuentazazazo conmovedor, sin espolear demasiado. Bueno, son dos hermanos y de pronto la chica se involucra con un chico que participa en algunos movimientos, Sí. en algunas marchas y de pronto ella desaparece, ¿no? Sí. A lo largo del cuento pues habla de su ausencia y demás, pero la vas transformando Ujú. en una suerte de, bueno, como que se va diluyendo ella Sí. hacia un color, ¿no? Sí. Me parece sumamente sutil, sumamente imaginativo el cuento, de una belleza extraordinaria. Háblame un poco de la confección de este cuento. Sí. Bueno, te agradezco mucho los comentarios. Este cuento, como bien dices, se ambienta, digamos, en los 70s, 80s, a partir de esa época en México, una época de mucha represión de Estado. Tenemos el ejemplo del 68, pero Sí. después el del 71, que es lo que ocurre aquí. Y en el 71 también ocurre el Festival de Avándaro en México, ¿no? Sí. Dos eventos que yo creo que definieron en buena medida la experiencia de la juventud mexicana. Sí, totalmente. O por lo menos capitalina en esos años. Sí. Y yo quise ambientar, digamos, esta historia de jóvenes en esa temporalidad y concretamente, como dices, de alguien que desaparece. La desaparición es otro de los temas que a mí me interesa mucho explorar, sí. Y los rastros que deja aquello que desaparece, ¿no? Y yo pienso que cuando algo o alguien, como en este caso, desaparece, hay siempre una búsqueda, alguien que va a querer encontrar. Sí. ¿Y cómo se desarrolla esa búsqueda? Bueno, en este caso tiene que ver lo del color que tú decías, pero el hermano es un músico y a través de su música, sí. Él trata evoca, de, ¿no? como evocarla, conjurarla, comunicarse con su hermana que no sabe qué le sucedió y siente que es a través de su arte, en este caso la música, que puede entablar una cierta comunicación. Eso es algo que creo que ocurre de maneras similares en otros cuentos y que creo que es una búsqueda, en muchos casos, como una búsqueda maldita, porque estás buscando a tu ser querido, aquello que has... Pero eso obviamente deja huellas en uno y uno no puede ser el mismo antes y después de un trauma de ese tipo, ¿no? Entonces quería explorar no solo la desaparición, la búsqueda, sino también en el estado en el que uno queda después de, y cómo esa presencia de lo ausente nos marca a lo largo del tiempo. En el cuento, como bien nos recreas, ponderas a la música como un medio, como un canal, como un vehículo de contacto o de acercamiento a esa persona que se fue o que desapareció. A mí me pareció magistral también cómo relatas esto, además muy, muy real, de que el músico pues hace esto simplemente para tener contacto con ella, sí. Pero no tanto como modo de vida, no tanto como, sí. Sino que agarra sí a la música como un poder, como una magia para sí. Ir al más allá.
¿Tuviste alguna experiencia en ese sentido? ¿O en qué te basaste para este tipo de cuento? Pues a nivel personal, afortunadamente no he tenido una pérdida así en la que yo quiera explorar como esa evocación, conjuración de espíritus, ¿no? Pero sí es algo que siento que hacemos a la hora de escribir, ¿no? No tienen que ser necesariamente fantasmas, pero todos los escritores o los creadores tenemos nuestras obsesiones. Claro. Y esa búsqueda de entablar contacto con ellos, de representarlas de alguna manera, es algo que es bien misterioso, yo creo, porque de la nada, aparentemente, surge algo. Puede ser un libro, puede ser una canción, Sí. y que es algo que dialoga y adquiere un cuerpo que refleja nuestras obsesiones, nuestras tristezas, nuestros traumas, ¿no? Entonces creo que, digamos, como la desaparición es algo que siempre me ha interesado, en este caso justamente dije, bueno, desaparece, ¿y cómo la va a buscar el hermano? Bueno, el hermano es músico, pues con su arte, ¿no? Yo también a través de mi escritura estoy buscando algo, a veces no sé muy bien qué es, pero tratas de llegar o de Qué acercarte, interesante, ¿no? qué interesante idea. La verdad, yo creo que este cuento es muy poderoso y siento que, sin demeritar a los otros cuentos, pero siento que sí da una mística al libro, te da cierta identidad y abres como una suerte de, me voy a escuchar algo raro, yo sé, pero como una suerte de portal Sí. para que dialoguen el resto de los cuentos. A mí me dio esa impresión. Sí, bueno, te agradezco ese comentario y qué bueno que lo hayas leído de esa manera. No, hombre, gracias a ti por tu tiempo. Gracias, Francisco. Ya escucharon, amigos, Las ofrendas azules por Tabaré Azcona, publicado por Dharma Books, una opción de cuentos muy buena para este fin de semana. Hasta pronto.